En el día de hoy vamos a hablar de algunos conceptos básicos de la contratación estatal en Colombia. La contratación estatal en Colombia tiene unas fuentes. En el día de hoy vamos a hablar de las fuentes normativas. Encontramos entonces en primer lugar nuestra Constitución Política como norma de normas. También encontramos las leyes 80 del 93 y 1150 de 2007 que están reglamentadas por el decreto 1082 de 2015. En estas normas se establecen las modalidades, causales y procedimientos que se deben emplear en toda contratación pública. Dado que la contratación pública es reglada, solamente se pueden emplear las modalidades, causales y procedimientos que están expresamente consagrados en la ley. Como fuente de la contratación estatal también encontramos la Ley 1474 de 2011, conocida también como Ley o Estatuto Anticorrupción, en la cual los ordenadores del gasto, servidores públicos, supervisores e interventores de contrato en general tienen a su disposición una serie de facultades, herramientas y prohibiciones para garantizar la efectividad y el uso adecuado de los recursos públicos y evitar así que se generen hechos de corrupción. También tenemos los decretos 777 de 1992 y 092 de 2017, donde están regulados los convenios de asociación. La contratación estatal en Colombia también tiene unos principios. Estos se pueden encontrar a partir del artículo 23 de la Ley 80 de 1993. Estos principios, en resumen, lo que dicen es que todas aquellas personas que intervengan en la contratación estatal deben hacerlo empleando criterios de transparencia, economía, responsabilidad y siempre respetando los postulados de la función administrativa. También deben aplicar aquellas normas que regulan las conductas de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo. Una cosa son los principios como sustento, como estructura general de toda norma jurídica, y otra cosa son los fines de la contratación estatal. Cuando hablamos de los fines de la contratación estatal, estamos hablando realmente del propósito de un contrato público. Así las cosas, un contrato público se justifica solamente si busca los fines del Estado, si busca la prestación continua y eficiente de los servicios públicos, o si busca garantizar la efectividad de derechos e intereses de los habitantes. Hagamos un paréntesis en este momento para recordar cuáles son los fines estatales definidos a partir de la Constitución Política de 1991. Como fines del Estado tenemos entonces servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes, garantizando así que Colombia llegue a ser un Estado social de derecho, facilitar la participación ciudadana en los campos económico, político, administrativo y cultural, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Por norma general, la mayor parte de las entidades públicas de nuestro país deben aplicar el Estatuto General de Contratación. Tenemos entonces a la nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital, los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas, los municipios, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, entidades descentralizadas directas y demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria. Encontramos también al Senado de la República y la Cámara de Representantes, al Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, las Contralorías General de la República, departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, unidades administrativas especiales y en general todos los órganos o dependencias del Estado a los que la ley le otorgue capacidad para celebrar contratos. Existen, sin embargo, algunas entidades en nuestro país que no están obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 o Estatuto General de Contratación. Encontramos, por ejemplo, el ICBF, quienes tienen un régimen especial de aporte consagrado en la Ley Séptima de 1979. Los entes universitarios autónomos, que a partir de la Ley 30 de 1992 tienen la capacidad y potestad de tener su propio estatuto de contratación. El Banco de la República, las empresas sociales del Estado en lo relativo solamente a la contratación de bienes y servicios necesarios para la prestación del servicio de salud. Las entidades prestadoras de servicios domiciliarios que están regidas por la Ley 142 de 1994. Las empresas del sector eléctrico que están regidas por la Ley 143 de 1992. Los fondos de servicios educativos a través de la Ley 715 de 2001. Estos fondos son a través de los cuales las instituciones educativas pueden realizar, por ejemplo, las compras de materiales, pueden realizar la contratación de algunos miembros del personal que no han sido suministrados directamente por la Secretaría de Educación.
Encontramos también como una entidad exceptuada de la aplicación de la Ley 80 a Ecopetrol, quien está regida por la Ley 1118 de 2006. ¿Quiénes pueden celebrar contratos con el Estado? En términos generales, son personas legalmente capaces para realizar contratos con el Estado todas las personas naturales que tengan posibilidad de ejercer sus derechos. Es decir, acá no cabrían, por ejemplo, los menores de edad ni las personas con algún tipo de interdicción en cuanto a sus derechos. Encontramos a todas las personas jurídicas, tanto nacionales y extranjeras, siempre y cuando tengan una duración igual o superior al plazo del contrato, más un año más. Encontramos también a los consorcios y a las uniones temporales. Recordemos que la capacidad legal en Colombia es la aptitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones, de ejercer o exigir los primeros y contraer los segundos en forma personal y de comparecer a juicio. Consorcios. Los consorcios son básicamente las uniones de dos o más personas que presentan una propuesta conjunta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato estatal, respondiendo solidariamente frente a los hechos u omisiones que se presenten durante la prestación o ejecución del contrato. A diferencia de los consorcios, existen también las uniones temporales. Son figuras parecidas, pero tienen una diferencia sustancial, como vamos a ver a continuación. En la unión temporal, dos o más personas, al igual que en los consorcios, presentan una propuesta conjunta para la adjudicación, celebración o ejecución de un contrato. Pero a diferencia de los consorcios, en la unión temporal, cada uno de los miembros responden en forma proporcional por las sanciones que se deriven del incumplimiento y de acuerdo a su participación. También responden proporcionalmente por los hechos y omisiones que se presenten durante la ejecución del contrato. ¿Cómo se vería entonces un consorcio? Acá tenemos un ejemplo. Una persona A se junta con una persona B y crean un consorcio. Este consorcio no tiene personería jurídica, no pueden ser entendida como una empresa independiente, como una persona jurídica aparte, aunque sí están obligados a llevar una contabilidad separada a la propia de ambas entidades. En este consorcio existe solidaridad para el cumplimiento de la propuesta, para el cumplimiento del contrato. Existe solidaridad también frente a la responsabilidad ante terceros y frente a las sanciones que se puedan imponer al consorcio. La unión temporal entonces sería más o menos esto. Una persona A se une a una persona B y crean unión temporal. Esta unión temporal tampoco tiene personería jurídica, pero sí tiene la obligación de llevar una contabilidad separada. Existe solidaridad en cuanto al cumplimiento del contrato, pero la responsabilidad es proporcional frente a terceros. Asimismo, las sanciones se imponen a los miembros en proporción a su participación. ¿Cómo se crea un consorcio? La creación de estas figuras asociativas implica, primero que todo, que las partes, las entidades, las personas jurídicas o las personas naturales que lo conforman lleguen a un acuerdo mutuo. Deben suscribir un acta en la cual se constituye el consorcio, en la cual se designa un representante legal, en la cual se establece un porcentaje de participación, en la cual se establecen también unas responsabilidades o unas funciones a celebrar dentro de la ejecución del contrato, y se debe además obtener un RUT independiente para la figura asociativa. En el marco de la Ley 80 de 1993 encontramos un régimen de inhabilidades e incompatibilidades para celebrar cualquier clase de contrato con el Estado. En el día de hoy vamos a mirar algunas, las más comunes que se presentan en la actualidad. Dice el artículo 122 de la Constitución Nacional que algunas personas están inhabilitadas para celebrar contratos con el Estado. Tenemos por ejemplo el caso de quienes hayan sido condenados por delitos contra el patrimonio del Estado o hayan causado una condena contra este por causa u omisión. También estarían inhabilitados para celebrar cualquier clase de contrato con el Estado aquellas personas que hayan participado en licitaciones o celebrado contratos con el Estado estando inhabilitados. Tampoco pueden celebrar contratos con el Estado quienes en algún momento dieron lugar a la declaratoria de una caducidad. La caducidad es la sanción que impide a cualquier persona celebrar contratos con el Estado por 5 años. Tampoco estarían posibilitados para contratar con el Estado quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución, así como quienes sin justa causa se hayan abstenido de suscribir contratos estatales adjudicados. ¿Qué quiere decir lo anterior?
que si en algún momento yo participé de un proceso de selección objetiva y me adjudicaron un contrato, yo estoy en la obligación de suscribir ese contrato. Si yo, como persona natural o como persona jurídica, no suscribo el contrato que ya me fue adjudicado, tendría incursa una causal para suscribir nuevamente contratos con el Estado. Los servidores públicos tampoco pueden celebrar contratos con el Estado, así como tampoco pueden celebrar estatus con el Estado quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma licitación. Por ejemplo, si yo, como persona natural, presento propuesta para una licitación, ni mi esposa ni mis hermanos podrían al mismo tiempo presentar propuesta para la misma licitación. En términos generales, tampoco pueden celebrar contratos con el Estado aquellas personas que hayan financiado campañas políticas a la presidencia de la República, a las gobernaciones o a las alcaldías con aportes superiores al 2.5% de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción electoral. Esta prohibición lo que evita es que aquellas personas que hayan financiado campañas eventualmente lleguen a cobrar el favor prestado a los candidatos una vez estos hayan sido elegidos. De forma general, tampoco pueden celebrar contratos con el Estado los parientes cercanos, cónyuges y compañeros permanentes de los servidores públicos de los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o con los miembros de la Junta o Consejo Directivo, o con las personas que ejerzan el control interno fiscal dentro de la entidad contratante.